Buenos días, gracias a todos. Vamos a comenzar la sesión que tiene por título CIRPAC, Economía Circular para el sector de los envases de plástico. Iniciamos la sesión con 5 minutillos de retraso que vamos a recuperar a lo largo del acto. Lo primero, me presento, soy Enrique García, miembro del Departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, un título larguísimo, Y, en primer lugar, gracias por estar aquí en este acto que organizamos junto OCU y la Fundación CIRCE dentro del proyecto CIRPAC, que es un proyecto europeo del Horizonte 2020 que ustedes sitúan perfectamente y que tiene como objetivo fundamental tratar de mejorar la cadena de valor de los envases de plástico, especialmente plástico, con el fin de hacerla más sostenible, eficiente, integrada y menos dependiente de los combustibles fósiles. Es un objetivo sin duda ambicioso. Y se preguntarán qué hace una organización de consumidores como OCU en un proyecto como este. Pues es sencillo. Dentro de OCU, uno de nuestros pilares fundamentales como asociación de consumidores es el consumo responsable. Venimos trabajando desde hace muchísimos años en nuestra tarea principal, informar a los consumidores sobre cómo reducir el impacto ambiental de nuestros hábitos cotidianos de consumo. Creemos que es una labor muy importante de cara a conseguir el objetivo de que el consumo, que tiene un indudable impacto en el medio ambiente, pues se vaya reduciendo. Y eso se tiene que hacer a través de la información y de la concienciación de los consumidores. En OCU llevamos muchísimos años pues hablando del reciclaje, haciendo estudios sobre reciclaje, sobre cómo están fabricados los diferentes productos y qué incidencia tienen en el medio ambiente. No queremos solo informar a los consumidores sobre la calidad y el precio de los productos, sino también sobre su incidencia en el medio ambiente. Y en este aspecto nos juntamos con diferentes instituciones porque creemos que la mejor manera de prevenir el impacto ambiental es desde el inicio del diseño de los productos, desde el ecodiseño. Hay que pensar los productos y más en este horizonte de economía circular, pensar los productos para que ya esté previsto su reciclaje de una forma sencilla por parte de los consumidores. Integrar todo eso en la cadena de valor creemos que es determinante y que tiene necesariamente que contar con los consumidores. En este sentido, lo que pretende esta sección es presentar los avances de las distintas actividades que hemos realizado en este proyecto europeo CIRPAC y contar con la experiencia de unos participantes de gran nivel, como ustedes comprobarán a lo largo del desarrollo de la sesión, que pertenecen a distintas etapas y cadenas de valor de los envases de plástico, tanto a la producción, al uso y sobre todo a la gestión, de forma que completemos ese círculo necesario en ese horizonte de economía circular. Bien, a continuación voy a dar paso a los ponentes que van a tener 10 minutos. Les ruego que se sujeten a la previsión porque les recuerdo que después hay unas sesiones de trabajo, unos talleres que cambian de sala que les indicaremos al final del acto. Voy a invitar a los ponentes que van a pasar por la altura y yo iré haciendo la presentación desde abajo, si les parece. En primer lugar, invito a participar a Juan Carlos García, miembro del CEDETI, que es ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid, máster en Ciencia y Tecnología Química por la UNED y lleva 13 años desarrollando su labor profesional en el CEDETI. Los 3 últimos años está a cargo del Punto Nacional de Contacto para el Reto Social 5, que, les recuerdo, es la acción por el clima, medio ambiente, recursos naturales y materias primas dentro de la División de Programas Europeos. Juan Carlos tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Enrique, muchas gracias a la OCU, muchas gracias a la Fundación CIRCE y a todos los participantes en este proyecto,
como has dicho, bueno, yo soy el punto nacional de contacto de Reto 5, trabajo en CEDETI y, bueno, lo que quiero ahora es poner un poco en contexto este proyecto y dentro de qué marco se encuadra. Actualmente se producen 58 millones de toneladas anuales de plástico en la Unión Europea. Es una cantidad que nos da idea de la magnitud del problema al que nos enfrentamos. Pero es que se generan 25 millones de toneladas de residuos, de los que solo se reciclan el 30%, el 39% va a incineración y el 31% va a vertederos. Y se prevé que para 2050 haya más plástico en los océanos que peces, es decir, por cada tonelada de peces hay al menos una tonelada de plástico. Entonces, la Unión Europea cree que ha llegado el momento de repensar el plástico, que estos sean más duraderos, que sean más fáciles de reusar y de reutilizar y que sean más fáciles de recoger. Por dar una idea de qué beneficios podríamos obtener con una mejor gestión de los plásticos, reciclar 1 millón de toneladas de plástico sería equivalente a retirar 1 millón de coches de la carretera. Y para conseguir los retos que se nos plantean en la Unión Europea, pues en 2015 se lanza el paquete de economía circular, que tiene varias áreas prioritarias. Los residuos alimentarios, las materias primas críticas, la biomasa y los bioproductos, los residuos de construcción y demolición y, por supuesto, los plásticos. Y es una de las medidas, además, estrella de la Comisión Europea. ¿Qué incluye esta estrategia europea para el plástico? Ese paquete de economía circular y, dentro de ella, la estrategia europea para el plástico. Pues, por ejemplo, que en 2030 todos los envases de plástico comercializados en la Unión Europea deben ser reutilizables o al menos se podrán reciclar de un modo rentable. Que en 2030 se deberá reciclar más del 50% de todos los residuos plásticos generados. Y que en 2030 la capacidad de selección y reciclado deberá cuadruplicarse con respecto a la que teníamos en 2015, cuando se lanzó el paquete de economía circular. Lo que se estima además que podría crear 200.000 nuevos puestos de trabajo, porque no olvidemos que la economía circular, aparte de ser un reto y ser beneficiosa para el medio ambiente, es un beneficio también tangible y muy importante para la economía. En 2018, dentro de ese paquete de economía circular que se lanza en 2015, se lanza la estrategia del plástico a principios de 2018 y tiene varias medidas concretas con tiempos definidos para cumplirse, divididas en 3 áreas fundamentalmente. Mejorar la rentabilidad y la calidad del reciclado. Por ejemplo, medidas como las mejoras en el diseño, impulso al contenido reciclado, mejora en la recogida selectiva, reducción de residuos y basuras de plástico, reducción de plásticos desechables, combatir la basura marina procedente del mar, controlar y reducir la basura marina más eficazmente, etcétera. E impulsar la inversión y la innovación, promover inversión e innovación en la cadena de valor, acciones en regiones clave como Asia o el Mediterráneo, apoyo a iniciativas multilaterales internacionales sobre el plástico, cooperación bilateral con países que no pertenecen a la Unión Europea y comercio internacional. En este sentido, en esta pata, digamos, de la estrategia del plástico, es donde podemos encontrar todas las medidas de innovación, inversión y otras medidas horizontales que lanza la Unión Europea. Tenemos, por ejemplo, el programa LIFE, tenemos el programa COSME y el más importante de todos por nivel presupuestario y por importancia de los proyectos, en el que se enmarca este proyecto en el que estamos hoy aquí, el proyecto CIRPAC, es el programa Horizonte 2020. El programa Horizonte 2020 es el mayor programa de I+D que la Unión Europea pone a disposición de todas las entidades de Europa. No solo de Europa, sino también a nivel internacional. Porque una de las cuestiones importantes en H2020 es que no solo pueden participar entidades europeas, sino que está abierto a la participación de cualquier entidad de cualquier país del mundo. Luego las condiciones de financiación, habrá entidades por los países industrializados, por ejemplo, que no reciben financiación automática, pero y los países emergentes, pero el resto de entidades de todos los países del mundo reciben financiación en las mismas condiciones que cualquier entidad de la Unión Europea o Estado miembro.
¿Cómo se participa en Horizonte 2020? Fundamentalmente a través de las convocatorias ordinarias. Actualmente estamos con el programa de trabajo 18-20, son normalmente bianuales, lo que pasa que en este caso por el marco temporal que era 14-20, los últimos 3 años coincidía que se tenían que hacer juntos y se van abriendo convocatorias anuales. Se va a cerrar próximamente, se van a conocer los proyectos que se van a financiar de la convocatoria 2018 y la convocatoria 2019 cierra en febrero. Están actualmente abiertos. Los requisitos de participación en un proyecto de H2020 es un mínimo de 3 entidades de 3 países de la Unión Europea o Estados miembros asociados que sean independientes entre sí. Luego hay topics en los que hay algunas condiciones especiales. Se me olvidaba comentar que en el programa de trabajo lo que plantea la Unión Europea son temas específicos a los que hay que presentarse. Es decir, las entidades no pueden presentar el tema que ellos les dé la gana, sino que hay que ceñirse a los temas que la Comisión Europea plantea. Entonces hay que presentar la propuesta a esos topics con el mínimo de 3 entidades participantes de 3 países de la Unión Europea y abierto a todas las entidades del mundo. La duración del proyecto, el presupuesto y el número de socios, esa elección del consorcio. Si bien hay unas pautas más o menos marcadas, los proyectos suelen durar entre 2 y 4 años, el presupuesto aproximado viene marcado también un poco en el topi, aunque nos podemos salir. Y el número de socios es abierto. El mínimo, como decía, es 3, pero lo cierto es que los proyectos suelen ser bastante numerosos, como el CIRPAC. ¿Por qué? Porque los proyectos hay que abordarlos desde muchos puntos de vista, no solo desde el punto de vista técnico. Tienen que ser muy transversales, muy multisectoriales y tienen que intervenir también en las ciencias sociales y humanidades, los aspectos sociológicos, políticos, de comportamiento, económicos, etcétera. ¿Qué tipo de financiación reciben los proyectos de H2020? Pues hay 2 tipos básicos de acciones, lo que se llaman las acciones RIAS, que son las acciones de investigación, en el que todo tipo de entidades, sea del tipo que sea, recibe el 100% de financiación, es decir, de los costes elegibles. Costes directos más un 25% de costes indirectos financiados al 100% en forma de subvención. Y en las IAS, ahora explicaré lo que son las RIAS y las IAS, en las IAS, las acciones de innovación, al 70% las entidades con ánimo de lucro, es decir, las empresas, pero el resto también al 100%. Las RIAS y las IAS simplemente nos dan idea de cuánto más o menos alejados del mercado estamos. Las RIAS son proyectos que están más cerca de la investigación básica, si bien la investigación básica no se financia en este tipo de proyectos. Son proyectos en fase de laboratorio o planta piloto pequeña, y las IAS son proyectos que están más cerca del mercado. El mercado tampoco se financia en este tipo de proyectos, la llegada al mercado, y son proyectos que ya estamos en planta piloto grande o en plantas pilotos en situaciones reales. La estructura de H2020 se basa en 3 pilares: ciencia excelente, liderazgo industrial y retos sociales. En ciencia excelentes es donde se financia la ciencia básica. En liderazgo industrial se plantean proyectos que están muy cerca, digamos, de las necesidades industriales, y en retos sociales son los problemas, digamos, que preocupan más a la sociedad, los retos a futuro de la sociedad europea. En cuanto al liderazgo industrial, por ejemplo, tenemos temas de materiales, tecnologías de la comunicación, biotecnología, y esto lo señalo en azul porque aquí hay proyectos de economía circular también. El paquete de economía circular en H2020 es un paquete transversal que afecta a muchas áreas, y una de ellas es la parte de NMBP y CT en liderazgo industrial. Y en la parte de retos sociales tenemos 7 retos sociales: salud, alimentación, seguridad, transporte, energía, medio ambiente, sociedades seguras y sociedades inclusivas. Y los 3 que pongo en oscuro son en las 3 áreas en las que podemos encontrar proyectos de economía circular: en la parte de alimentación, en la parte de energía y en la parte de medio ambiente. El presupuesto de H2020 son 77.000 millones para el periodo 2014-2020, y ahí veis un poco la estructura que tienen en función de los 3 pilares y cada una de las subáreas. No me voy a detener más en ello. Ya simplemente para acabar, ¿en qué os podemos ayudar en CDTI? En H2020 hay 2 papeles fundamentales: el representante del comité de programa y el punto nacional de contacto. El representante del comité de programa es el que se pelea, cada uno de los países tiene uno, es el que se pelea con los otros 27, a partir de ahora con los otros 26 países después del Brexit, y con la Comisión Europea, para que en el programa de trabajo se vean reflejados los intereses de sus países, de manera que estemos en mejor disposición de ganar los proyectos. Ellos trabajan con la Comisión Europea en escribir el programa de trabajo,
hasta desde la fase de borrador hasta que sale el texto definitivo. Y los puntos nacionales de contacto nos encargamos de difundir el programa y asesorar a las empresas, universidades, a todo tipo de entidades. ¿Qué no hacemos en los puntos nacionales de contacto o en CEDETI por las entidades? Pues solo dos cosas de todo el ciclo de proyectos. Tener la idea, evidentemente solo tenéis que tener vosotros, y escribir la propuesta. Pero os podemos ayudar en toda la fase de presentación de un proyecto, incluso en la revisión de las propuestas. Y tenemos también NCPs especializados en temas legales y administrativos. Y tenemos una red exterior en 28 países que os pueden ayudar a encontrar los colaboradores a nivel internacional que muchas veces son necesarios en los proyectos de H2020. Y todos los servicios de CEDETI son libres de coste. Podéis acudir a nosotros sin ningún tipo de problema. Os dejo los datos de contacto, el enlace para el programa de trabajo para que lo podáis descargar y nada más, que sepáis que nos tenéis a vuestra disposición para vuestras dudas. Juan Carlos, muchísimas gracias por tu concreción y tu sujeción al tiempo. Has sido muy buen ponente. Le pido a los demás que lo imiten en la medida de lo posible. Perdón. Bien, a continuación nos acompaña Aitana Sáez de Guinoa, que es, viene en representación de CIRCE, es licenciada en Ingeniería Química por la Universidad de Zaragoza, forma parte de CIRCE desde el año 2007 como jefe de proyecto en el área de sostenibilidad y uso de la energía y es la investigadora principal en este proyecto CIRPA financiado dentro del Horizonte 2020. Ella viene a exponernos los objetivos, actividades y los primeros resultados del proyecto CIRPA. Muchas gracias. Vale. Bueno, muchas gracias por la presentación. Como dices, os voy a presentar los principales resultados y objetivos del proyecto, pero primero dejadme que os presente brevemente CIRCE, que es el centro coordinador de esta acción. Bueno, CIRCE es un centro de investigación aplicada, también es un centro dedicado a la transferencia tecnológica y a la formación dentro del ámbito medioambiental. Llevamos operando, nuestro centro está en Zaragoza, llevamos operando durante 25 años. De hecho, concretamente hoy es el 25 aniversario de CIRCE. ¿Vale? Tenemos una importante representación tanto en proyectos nacionales como, más importante todavía, los proyectos internacionales. Actualmente estamos participando en 40 proyectos de programa H2020 y otros programas europeos, dentro de los cuales 14 son coordinados. Vale, bueno, entonces, dicho esto, voy a proporcionar una serie de datos que refuerzan lo ya comentado por CEDETI y que ponen de manifiesto la necesidad de actuar sobre este sector debido a los problemas que se están observando. ¿Vale? Datos, por ejemplo, como la importante dependencia que tiene este sector del petróleo. ¿Vale? Se estima que globalmente un 6% del consumo de petróleo en el mundo está destinado a la producción de plásticos. Y este 6%, haciendo una prospectiva, siguiendo la tendencia actual, puede llegar a alcanzar un nada despreciable 20%. De estas millones de toneladas de petróleo invertidas en la fabricación de plásticos, aproximadamente la mitad está dedicada a la producción de envases, cifra que puede llegar a multiplicarse por 4 nuevamente en el 2050. Evidentemente, el plástico ha revolucionado muchos sectores. El problema no es el plástico, el problema es el uso que le damos al plástico y qué hacemos una vez el producto ya ha terminado. Hay estimaciones que dicen que el 95% del valor del material del plástico utilizado en envases se pierde de la economía tras un único uso que normalmente suele ser además breve. ¿Qué pasa con estos plásticos cuando llegan al fin de su vida útil? Pues bueno, a nivel global, porque estamos hablando de un problema de escala global, se estima que el 32% de plásticos y residuos de envases de plásticos escapan de cualquier tipo de sistema de gestión. En Europa concretamente, pues bueno, se calculan los 8 millones de toneladas destinadas acaban en el vertedero de plásticos, ¿vale? ¿Qué problema tiene este? Pues son problemas, evidentemente, en el medio ambiente, en los ecosistemas. Ha nombrado antes esa cifra que es bastante preocupante. En el 2050 es posible que haya más plásticos en el mar que peces, ¿vale? Entonces, bueno, es evidente que es necesario hacer alguna actuación al respecto. Entonces, pues bueno, en este sentido surge la economía circular como solución a el actual modelo insostenible lineal de producir, usar y tirar. La economía circular, muy brevemente, pues lo que propugna es que el material
continúe en el ciclo económico sin perder su valor, ¿vale? Al final, el objetivo es que el plástico no llegue a convertirse en un residuo, sino que siga siendo un material válido y valioso en la economía. Bueno, los objetivos del proyecto. Los objetivos del proyecto están centrados en 3 bloques que se consideran fundamentales, 3 pilares en cuanto a la economía, la aplicación de la economía circular en el mundo de los plásticos. En primer lugar, sería el crear un mercado efectivo del material recuperado después de su uso. En este caso, el objetivo del proyecto es mejorar la economía y la calidad del material recuperado para que sea atractivo por las empresas el poder ser utilizado. El segundo de los objetivos está centrado en reducir el impacto medioambiental negativo que tienen los plásticos y otras externalidades a través de la mejora de la reciclabilidad de determinados formatos, el desarrollo de plásticos a partir de fuentes renovables, vamos a sustituir ya el petróleo, y la creación de materiales que puedan ser biodegradables bajo determinadas condiciones y en determinadas aplicaciones que sí que pueda ser interesante. Y por último, tercero de los objetivos del proyecto sería desacoplar la cadena de valor de los plásticos de los recursos fósiles, del petróleo. En este caso, pues utilizando materias primas de origen renovable. ¿Vale? Bueno, todo esto se va a materializar, se está materializando, porque estamos más o menos en la mitad del proyecto, en una serie de innovaciones que se están demostrando, ¿vale? Al final, el objetivo del proyecto es obtener envases nuevos, obtener materiales nuevos. Y esas innovaciones se materializan en 3 casos de demostración que hemos llamado en el proyecto. ¿Vale? Líneas de actuación en general. La primera de ellas, como hemos comentado, el utilizar materias primas de origen renovable y que además pudieran ser biodegradables en determinadas aplicaciones que puedan resultar interesantes. En segundo lugar, desarrollar o ecodiseñar nuevos tipos de envase multicapa y multimaterial en sustitución de los envases multicapa y multimaterial. ¿Qué pasa con estos materiales multicapa o multimaterial? Son envases que combinan pues, varios materiales. ¿Qué sucede con estos envases una vez llegan al fin de vida? Pues que es un fin de vida, es complicado de gestionar, difícil de reciclar y demás. Entonces, la propuesta de CIRPAC es sustituir ciertos formatos de estos envases multicapa multimaterial por envases monomaterial, que sean fácilmente reciclables. El tercero de las líneas de actuación se centra en aumentar la utilización de materiales reciclados en otras industrias, aparte del sector del envase, como por ejemplo el sector del automóvil o el sector de fabricación de productos higiénicos absorbentes. Y por último, el cuarto de las líneas de actuación del proyecto es el proporcionar herramientas que permitan aumentar la utilización y la mejora de la calidad de los materiales recuperados mediante unos sistemas de monitorización de las propiedades físico-químicas del material recuperado que permitan garantizar que cumple con las características que se necesitan para las determinadas aplicaciones. Al final, el objetivo es que el mercado de recuperación de los plásticos sea atractivo. ¿Vale? Bueno, al final, como os he dicho, el objetivo del proyecto es sacar productos que se puedan tocar y son productos de uso cotidiano. Os voy a listar un poco brevemente cuáles son los productos que se están obteniendo a día de hoy en el proyecto. ¿Vale? Bueno, en primer lugar lo tenéis ahí, se trata de bandejas de plástico y film que las recubre. Por ejemplo, pues en aplicaciones típicas tenéis ahí en la figura pues, productos cárnicos. Bien, pues en este caso las bandejas van a proceder de materias primas de origen renovable y el film, que normalmente es un film multicapa, es decir, son varias capas de distintos tipos de plástico superpuestas que tienen luego un fin de vida complicado, pues se va a sustituir por un material monocapa. Es decir, va a ser un único material que luego va a tener un fin de vida mucho más sencillo y que además puede ser luego biodegradable en determinadas condiciones. En el sector de cosmética, digamos, se están desarrollando botes a partir de materias primas de origen renovable. El otro producto de uso muy cotidiano, las cápsulas de café, pues también se están desarrollando nuevas cápsulas de café con, además de ser un plástico procedente de materias primas renovables, además van a ser compostables bajo ciertas condiciones, de modo que además de aprovechar el contenido de materia orgánica de la cápsula, se puede aprovechar el contenido de materia orgánica, en este caso los pozos del café. También se van a utilizar nuevas materias primas para
la fabricación de bolsas tanto ligeras como bolsas gruesas. Siempre hablamos de materias primas de origen renovable, lógicamente. También se están produciendo, saliendo un poco del sector del envase, se están produciendo componentes para el sector del automóvil, como conductos de agua, parachoques, utilizando materiales plásticos residuales de la propia industria automovilística o de otros sectores. Y por último, pues bueno, en el sector de los productos higiénicos absorbentes se están probando nuevos envases con materiales procedentes, con plásticos procedentes de una de las fracciones que se recuperan del reciclaje de estos mismos productos, es decir, de pañales usados, ¿vale? De las fracciones que se recuperan en una planta piloto, se está utilizando la fracción celulósica para obtener bioplásticos y poder ser utilizadas en el mismo sector, en este caso. Por último, el envase multimaterial, cuyo ecodiseño se está estudiando, es el envase multimaterial formado por cartón laminado con plástico. Entonces, bueno, estos materiales laminados, cartón con plástico, cuando llegan al reciclaje, pues es complicado porque tienen esa combinación de materiales. Entonces, en este caso se va a sustituir el film plástico, se está sustituyendo el film plástico por un bioplástico, es decir, un plástico procedente de materia prima de origen renovable que no va a interferir en los procesos de reciclaje del cartón. Bueno, todo esto lo estamos llevando a cabo 22 socios distribuidos en 7 países y interesantes en este proyecto que estos socios son representantes de todas las fases de la cadena de valor de los plásticos, desde los que fabrican el polímero hasta los que producen el envase, los que utilizan el envase para sus productos, los usuarios, en este caso los usuarios se van a tener en cuenta desde el principio del proyecto, mediante, pues se ha explorado cuáles son sus necesidades, luego nos contarán un poco los resultados que han obtenido, se ha explorado sus necesidades, sus inquietudes, luego se van a validar estos productos que se están obteniendo, se van a validar con ellos para ver pues, bueno, qué resultado nos dan. Y luego ya llegamos al fin de vida con la recolección y la separación de envases y el reciclaje, es decir, tenemos en cuenta la totalidad de la cadena la cadena de valor del plástico. Bueno, el objetivo también de este proyecto es no solo desarrollar formatos, materiales, únicamente en el sector del plástico, sino que puedan luego ser, de alguna manera, extrapolados y llevados a otros sectores, pues como agricultura, automoción, etcétera, etcétera. Es decir, que los resultados puedan transferirse a otros sectores. ¿Vale? Bueno, todo esto que os he comentado de palabra, vamos a verlo resumidamente en imágenes con el vídeo que se ha creado para el proyecto. Espero que os guste. Sí, no. Ese. The world today would be very different if it weren't for one particular material. Plastic is vital to both our society and industries and has transformed much of our day-to-day lives. But huge volumes of plastic pollute our oceans, end up as waste in landfill, and litter our towns and cities. This is not acceptable for our communities, nor for the planet we share. What's more, the majority of plastic comes from finite fossil fuels, and quite often is used only once before being thrown away or disposed. This is known as single-use plastic. What we need are suitable replacements for plastics to alleviate society's dependence on fossil fuels and move away from single usage. If we ensure these materials are properly sorted and recycled after use, this means we can close the loop of plastic use towards a more sustainable, circular economy. This is where the CircPac project comes in. In Europe, the circular economy is a major policy objective targeting real economic and environmental benefits. And CircPac is working towards a circular economy for Europe's biggest plastic problem, plastic packaging. We want to turn this waste into a resource. CircPac is a 3-year project funded by the European Union's Horizon 2020 programme, with a consortium of 22 partners from across Europe. We have extensive expertise in science, innovation, industry and management. We are developing bio-based and recyclable plastics for the manufacture of a wide range of products.
Products such as bottles, coffee capsules, trays, car parts, and even new types of multi-layer and multi-material plastic packaging. The project even goes a step further. We are commissioning a study on the social acceptance of these new products to make sure we deliver what society wants. This could be biodegradable or compostable plastics, smart eco-designs that make sorting plastic easier, or simply recovering more and better quality plastics. CircPac wants to achieve this. How? The CircPac project has 3-phased demonstration cases. Demo A aims to produce a new innovative plastic material, a bio-based polyester using renewable resources, not fossil fuels. Demo B aims to design eco-friendly, smart packaging with these materials. Of course, we know that packaging which has multiple layers and multiple materials has always been difficult to recycle. But with CircPac, we can change this and improve recyclability with our smart packaging innovations. And Demonstration C aims to enhance the quality of the materials we recover by improving sorting and recycling processes with new technology. With these cross-sectoral innovations, we can produce new, long-lasting products for other value chains. For example, agriculture, furniture, building and construction, or electronics and appliances. We also expect improved recycling rates, as well as economic savings, and even benefits such as job creation and better health and safety in the workplace. With CircPac, Europe's research and innovation agenda is taking big steps towards closing the loop on plastics for a more circular economy. And you can get involved. Simply follow us on Twitter, subscribe to our newsletter for updates, or visit our website for the latest news, events, and project information. Follow CircPac today and join us on the journey from waste to resource. Simplemente poner la última. Bueno, simplemente dejaros en la última diapositiva nuevamente la web del proyecto y distintas direcciones de contacto. Ahí está la mía por si queréis cualquier información adicional. Muchas gracias. Muchas gracias, Aitana. Seguimos con el orden del día. A continuación tiene la palabra David Ponce, que es doctor ingeniero industrial por la Universidad de Zaragoza, especializado en la gestión de proyectos para la implementación de soluciones tecnológicas y no tecnológicas en sistemas complejos y trabaja, lo voy a decir bien, en la Fundación AITIP para dar soluciones de economía circular al sector del plástico. Él nos va a hablar desde el punto de vista del ecodiseño, la fabricación, recuperación, de las propuestas de investigación e innovación que afectan a envases tan variados como son las cápsulas de café, los envases de champú o las cajas de detergente. Tienen la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, por la presentación. También gracias a CONAMA, al equipo de la OCU y al equipo de CIRCE por invitarnos a este evento. Como bien ha dicho Enrique, vamos ya tanto ahora como al principio con su introducción, vamos a centrar esta parte para dar nuestro punto de vista de lo que es el ecodiseño y cómo ese ecodiseño afecta a la fabricación y cómo también a partir del ecodiseño podemos llegar a mejorar la reciclabilidad de los distintos productos. Tal vez para justificar también un poquito el porqué me siento valiente para daros un poquito de nuestras ideas con respecto a estos temas. Lo interesante es un poquito ubicar nuestra institución para aquellos que no la conozcan. La Fundación AITIP es un centro tecnológico que cubre prácticamente toda la cadena de valor del sector plástico. No polimerizamos, pero sí que tenemos la capacidad de desarrollar materiales avanzados con específicas características dependiendo de las necesidades de la industria. Somos capaces de diseñar distintos productos, también somos capaces de fabricar todos aquellos sistemas
necesarios para la posterior fabricación, ya no solo en cuestión de moldes o cualquier tipo de utillaje, sino también en adaptar los distintos procesos de transformación para que se adapten a las nuevas necesidades relacionadas con el ecodiseño. También nos movemos en todo lo que es la parte de fabricación aditiva y también tenemos pues, una parte muy amplia cubriendo todos los procesos de transformación de plástico, casi todos desde el punto de vista preindustrial y muchos de ellos ya también a un nivel industrial. Por lo tanto, también tenemos la capacidad de dar el salto definitivo y industrializar pues, todos los procesos. Somos el centro tecnológico, es un centro tecnológico que es 100% privado, por lo tanto, nuestra financiación, que es sobre nuestro volumen de negocio, que son unos 9 millones al año, se basan en 2 patas: servicios industriales hacia la industria, específicos para solucionar las necesidades del momento, y luego proyectos de colaboración, como puede ser CIRPAC, a convocatorias competitivas en los cuales pues, intentamos solucionar las necesidades a medio y a corto plazo de la industria. Estamos en torno a 100 trabajadores entre lo que es el centro tecnológico y aquellas pymes que han surgido de nosotros y con las cuales algunas de ellas todavía compartimos algunas instalaciones. Tenemos 12.000 metros cuadrados ubicados de instalaciones ubicados en Zaragoza y invertimos en torno a 1,5 millones de euros al año en mejorar tanto las instalaciones, en introducir nuevo equipamiento y equipamiento innovador que ponemos pues a la disposición de la industria y sobre todo de la pequeña y la mediana empresa. Llevamos unos 25 años trabajando con el concepto de ecodiseño, intentando pues, repensar todos los productos, repensarlos con el objetivo de disminuir el número de componentes para facilitar pues, su reciclabilidad posterior, también para reducir el número de materiales que están en un mismo producto, introduciendo tecnologías eficientes dentro de lo que son los procesos de transformación. Y ahora, en el proyecto CIRPAC, pues, se nos abrió una nueva necesidad de incluir dentro del ecodiseño, que es este nuevo mundo de los biomateriales, para intentar solucionar esos 3 puntos específicos que Aitana ya nos ha introducido en su presentación. Por un lado, cómo incluimos en el ecodiseño dentro de los biomateriales aquellos que son biobasados, aquellos que proceden de unos recursos que en principio renovables de la biosfera, con el objetivo de disminuir la dependencia que tenemos con respecto a los recursos fósiles, pero sin aumentar la dependencia con respecto a otra tipología de recursos y sin dañar pues, otra tipología de economías. ¿Cómo somos capaces también de incluir tal vez dentro de los biomateriales aquellos que tienen una biodegradabilidad controlada, una biodegradabilidad que nos puede permitir pensar otros finales de vida dependiendo del uso de estos materiales y dependiendo al final cómo van a ser gestionados esos residuos, y también cómo somos capaces de, analizando sinergias que se puedan crear entre distintos sectores y viendo también para poder impulsar lo que sería una economía eficiente en el cual podamos ver la reutilización de residuos tanto del postconsumo o postindustriales dentro de otras aplicaciones. ¿Qué implican estos nuevos retos? Implica el tener que incluir en la forma de pensar conceptos tan importantes como, si estamos hablando de materiales biobasados, tenemos que tener en cuenta que ¿en qué saco lo metemos? ¿Qué tanto por ciento de biobasado estamos hablando? No es lo mismo un biobasado que tiene un 40% de contenido biobasado que un biobasado que tiene un 80% de contenido biobasado. No es lo mismo un biobasado cuyo origen o su feedstock es un feedstock que está poniendo en peligro otro tipo de cultivos, o es un feedstock que incita a una economía que no es en definitiva sostenible. Cuando hablamos de biobasados, cuando hablamos de biomateriales y estamos hablando de la biodegradabilidad, tenemos que también tener muy en cuenta dónde va a terminar ese material. Porque la biodegradabilidad tiene que estar asociada con unas condiciones. No es lo mismo que sea compostaje industrial, que sea compost en tu propia casa. No es lo mismo que sea compost en tu propia casa que esperes que sea biodegradable en suelo, que sea biodegradable en mar. No todos los mares son iguales. No todos los plásticos en el mar terminan a las mismas alturas, ni tampoco a las mismas temperaturas. No todos los suelos son iguales, no todas las condiciones de temperatura son iguales. Por lo tanto, a la hora de pensar el ecodiseño tenemos que tener en cuenta tanto
las prestaciones que tenemos que satisfacer, las necesidades que va a tener el usuario con aquello que se va a tener que afrontar. No podemos cambiar que el packaging, el envase, tiene que satisfacer unas necesidades específicas, pero también tenemos que tener en cuenta dónde va a terminar. Dónde va a terminar y dónde se va a consumir, porque dependiendo de dónde se consuma, la forma en la que se va a utilizar o cómo se va a gestionar ese desecho va a ser distinto. ¿Qué ocurre? Entramos en un mundo nuevo que se está desarrollando, que tiene una serie específicas de necesidades. Una de ellas principal son las propiedades barrera. Por lo tanto, dentro del proyecto vamos a desarrollar nuevos acercamientos, nuevos enfoques en los cuales sustituir las complejas estructuras actuales que combinan distintos materiales por otras estructuras o por otros recubrimientos que mantengan sobre todo pues, esas funcionalidades que da el material en cuanto al final de vida. Por lo tanto, dentro de ese ecodiseño tenemos que tener en cuenta ya no solo qué necesidades tenemos que satisfacer, sino que esas necesidades no se pierdan durante el proceso de transformación. ¿Qué queremos decir con esto? Si al final el producto queremos que tenga un contenido específico de biobasado, un tanto por ciento, aquellos pasos posteriores que bien vayan orientados a darles otras prestaciones, que puedan ser cualquier aditivación, no puede perjudicar este tanto por ciento. En todo caso, lo tiene que mantener, lo tiene que respetar, por eso lo tenemos que tener en cuenta en la selección de los aditivos. ¿Qué tenemos que tener también en cuenta? Ya cuando pasamos a los procesos de transformación. Los procesos de transformación con los materiales biobasados hay que reinventarlos, no reinventarlos, cambiarlos, tenemos que mantener los mismos para no perjudicar a la industria. Pero sí que tenemos que tener en cuenta que los rangos de operación, las ventanas pueden ser muy distintas, pueden ser muchísimo más cortas que con los materiales convencionales. Por lo tanto, va a ser más difícil trabajar con ellos y es, de hecho, más difícil trabajar con ellos. Luego veremos también lo importante que es que el consumidor siga viendo que el producto final tiene las mismas prestaciones. Dentro del proyecto podemos desarrollar nuevas botellas que tal vez con los nuevos materiales van a tener una rigidez distinta. No van a ser al tacto igual que son las anteriores. Eso lo tenemos que considerar, a ver cómo lo podemos solucionar. También van a estar en aplicaciones de productos de alimentación en el que el consumidor quiere ver el producto y tenemos que mantener esa transparencia que muchos de los materiales actuales no lo tienen. Tenemos que ver cómo se la podemos dar. Luego tenemos que ver también cómo estos materiales pueden perjudicar el final de vida y esto también es importante, cómo pueden perjudicar la reciclabilidad de los productos modernos, pero esto yo creo que nuestros compañeros de Ecoembes lo podrán explicar posteriormente. Dentro del proyecto también entramos en los aspectos de mejorar lo que serían los sistemas de reciclabilidad, intentando adaptar los sistemas actuales de reciclabilidad que están orientados a materiales convencionales a que también puedan empezar a gestionar estos tipos de biobasados. También a ver cómo podemos hacer productos multimaterial, cómo los podemos separar, aquellos que combinan tanto plástico como otro producto como puede ser la celulosa, e incluso cómo empezar a gestionar lo que serían actividades de reutilización de los propios scrap producidos en la producción industrial, ya no solo en tu sector, sino buscar sinergias con otros sectores para crear un volumen que permita este intercambio. Y ya para terminar, y sobre todo para luego impulsar lo que sería el debate dentro de los focus group, sí que me gustaría dejar tres puntos de vista que hemos visto cuando hemos empezado a trabajar o durante todo el tiempo que llevamos trabajando en este aspecto. Existe una terminología que no está consensuada para lo que son los biomateriales. Se habla de biobasados, se habla de biodegradables, no se tiene en cuenta el tanto por ciento que tiene que tener, no se tiene en cuenta su origen. Entonces sería muy interesante el desarrollar un etiquetado, desarrollar un punto de vista que estuviese consensuado. Existe también una percepción negativa desde muchos sectores con respecto a lo que son los materiales reciclados. Existe también una política fragmentada a nivel europeo y existen unas regulaciones que son sobreprotectoras. Al final, si somos capaces de tratar un material reciclado como un grado específico de material, ya que siempre cumplimos las condiciones, lo tenemos que tratar como un grado. Esa es una de nuestras perspectivas. Por último, hay que tener en cuenta también la necesidad de que los nuevos desarrollos pueden entrar dentro de lobbies establecidos. Y con esto lo que queremos decir es que muchas de la transición a la economía circular está muy basado en el desarrollo regional
y tal vez economías regionales no pueden seguir los mismos estándares que pueden seguir aquellas economías de gran escala. Por último, y ya fuera de ahí, por no dejarlo registrado en ningún sitio, últimamente se está haciendo una campaña bastante interesante en contra del sector plástico. El plástico ha conllevado muchísimas mejoras en el sector automoción, en el sector construcción, no solo mejoras técnicas, sino mejoras eficiencia energética. Los pesos de los automóviles son mucho más ligeros, el peso de las estructuras son mucho más ligeros. En el sector del packaging también. Toda la comida que se mantiene gracias al packaging agroalimentario, todo lo que se salva es muchísimo. Entonces, tenemos que ir a las regulaciones, tenemos que tener cuidado, pero no pueden entrar de ninguna forma. De una forma no controlada. Muchas gracias por que me esté dando un poquito del tiempo, muchas gracias por permitir dar nuestro punto de vista y cualquier pregunta lo podremos tratar atrás. Enrique, perdón. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. A continuación, y con velocidad ya, tiene la palabra Ana Riva, de Coembes. Es doctora en Ingeniería Industrial en especialidad en materiales avanzados y desde 2016 trabaja en Coembes y es la responsable de la coordinación de los trabajos relacionados con los proyectos que versan sobre la economía circular. Ella nos va a aportar el punto de vista del reciclaje y la gestión de residuos. Bueno, buenos días a todos. Gracias a todos los asistentes, incluso a los que estáis de pies, que se os tienen que estar haciendo largo. Especialmente las gracias a CIRCE, a OCU y a CONAMA por darnos la oportunidad de estar aquí compartiendo con vosotros nuestra experiencia. Bueno, como voy a recortar para cumplir el tiempo, creo que a Ecoembes nos conocéis. Somos la empresa encargada de la gestión de los residuos que se depositan en el contenedor amarillo y en el contenedor azul, en base doméstico. Y si no, después tenéis la maravillosa oportunidad de pasaros por el stand que tenemos, que estaremos encantados de recibiros y explicaros en más detalle cuál es la labor que nosotros realizamos. Se nos ha solicitado... Esto no va. Bueno, os voy contando. Que os explicásemos cuál era nuestra labor y nuestra interrelación, por qué un sistema de gestión de residuos participa en un proyecto europeo como pueda ser el proyecto CIRPAC con estas características. Claramente, la misión del proyecto, que es hacer una correcta gestión de... Ahí está. Hacer una correcta gestión de todo lo que es el envase de plástico, coincide claramente con la misión que tiene Ecoembes y a lo largo de la presentación vais a ver que hay un montón de sinergias en las que nosotros queremos participar. ¿Cuál es la labor que quiere hacer Ecoembes? Situar al envase de plástico en el contexto de una economía circular. Sí que me gustaría hacer una pequeña matización porque se dan muchas cifras. Hablamos constantemente de tasas de reciclados de plásticos a nivel europeo, a nivel nacional. Es necesario que pongamos en contexto cuál realmente es la cantidad de envase de plástico que nosotros gestionamos. De toda la cantidad de residuos sólido urbano que tenéis ahí la distribución, el envase doméstico ligero, que es el que está formado por plástico, papel, cartón y metal, el que se deposita en los contenedores o el que solicitamos en los contenedores, que ojalá se deposite todo amarillo y azul, solo representa el 8% de todos los residuos que generamos. La tasa de que el plástico a nivel europeo solo se recicla un 30% es real, pero no se corresponde con esa tasa de reciclado del envase de plástico, que gracias a Dios es muchísimo más alta. Otra de las cosas por las que nosotros queremos centrarnos y participar en este tipo de proyectos es porque tenemos que dar respuesta a las normativas. Ya se han hablado aquí, las ha presentado Juan Carlos y luego se han ido haciendo referencia. Nos encontramos bajo el amparo de un marco legislativo que ya ha centrado el foco y ya está empezando a orientarnos a qué es lo que tenemos que hacer para que realmente esa gran problemática que tenemos que afrontar, que es los residuos, empiecen a generar soluciones. La estrategia de gestión de residuos, como ves, las normativas dicen que para el año 2025 habrá que reciclar el 50% del plástico. Vamos hacia ello.
hemos hablado de un 30%, con todo el trabajo que se esté realizando, por ejemplo, en el campo de los envases, aportamos una gran cantidad de esa tasa del 25%. Pero esto es una colaboración de todos, tanto de los envases como todo el resto de ciclos y circuitos de plástico. Por supuesto, no podemos olvidar que hay un gran problema, que es la basuraleza, el abandono de residuos, y por eso, como muchos de esos residuos que encontramos son envases, se plantea la Directiva de Plástico de un solo uso y la de bolsas. Son envases que están contemplados en nuestro proyecto y son envases en los que se está haciendo un foco específico. De ahí nuestro interés en participar. ¿Y cuál es la sinergia global entre Ecoembes, Europa, los proyectos europeos y CIRPAC? Ecoembes, el 17 de mayo del 2017, abre el primer laboratorio de economía circular a nivel europeo, a escala real, centrado para potenciar y promocionar todos aquellos nuevos proyectos de investigación cuyo objetivo sea que la economía circular en torno al packaging sea una realidad. ¿Cuáles son las 4 líneas estratégicas en las que nosotros trabajamos? Esas 4 líneas que veis ahí. Por supuesto, el ecodiseño, y que es la parte más importante en la que Ecoembes colabora en el proyecto CIRPAC. Pero luego hay una línea de desarrollo de ciudadano. Sin el ciudadano no se pueden alcanzar esas tasas de reciclado. El ciudadano es el pilar fundamental, es el que en un país como en España, de modo voluntario, porque no existe ninguna incentivación legislativa, se encarga de que ese depósito de los envases en los contenedores sea una realidad. Línea de desarrollo de Smart Waste. Aquí lo que se ha hecho es tratar de optimizar y mejorar todos esos sistemas de control y gestión de la recogida, el tratamiento y la optimización de esos datos para que, si no se mide, no se puede mejorar. Entonces, se ha hecho un sistema, se está planteando un sistema de una plataforma para que todos los agentes integrados en la cadena de valor del envase sea una realidad. Y, por último, emprendimiento. Es necesario que cada vez se generen más agentes especializados en economía circular. El concepto es trending topic, pero todavía son muy pocos los agentes que están especializados y que son capaces de desarrollar trabajo en este campo. El proyecto es una gran potenciación de eso. ¿Cómo hacemos esa sinergia? Este es el ciclo en el que se basa el proyecto, en el que veis cómo están involucrados todos los agentes de la cadena de valor, cuáles son las correlaciones, el interés que tiene un sistema como Ecoembes en participar, porque con la línea de ecodiseño cerramos todo el ciclo entre lo que es la reutilización de los recursos y la puesta de esos envases en el lineal, incorporándolo desde 3 análisis, como es el ecodiseño real del envase, el desarrollo de nuevos materiales y el desarrollo de nuevas aplicaciones y segunda vida para los materiales reciclados, el perfil del ciudadano. Hacemos ese vínculo entre el usuario y su capacidad para que lo pueda depositar en el contenedor adecuado, de manera que obtengamos cada vez una mayor cantidad y una mayor calidad en la recogida. La línea de Smart Waste, conectamos con esa plataforma de información en tiempo real, que esa información se distribuye tanto al ciudadano como a los agentes encargados de la gestión y tratamiento de esos residuos. Y por último, y el pilar central, lo que os comentaba, el emprendimiento. Tenemos que desarrollar cada vez más y más agentes especializados y deseosos de que esa economía circular sea una realidad. Papel real de Ecoembes en el proyecto. Como ya se ha explicado en todas las ponencias anteriores, queremos pasar del modelo tradicional de consumo, uso y tirar, una economía lineal, a ir desarrollando todas aquellas innovaciones que son necesarias para cerrar el círculo. Nuestra colaboración directa en este proyecto, a pesar de que tenemos una sinergia brutal, somos 20 socios en el proyecto, nuestra participación es minoritaria. Hay otros agentes que hacen una labor de desarrollo e investigación real mucho más compleja que la nuestra. Es la revisión del marco legislativo en el que nos encontramos, ver cómo ese proyecto se adecúa y se adapta a esas nuevas legislaciones que se están planteando. ¿Cuál es la definición del sistema actual de gestión? Que en este caso nosotros somos responsables a nivel nacional, pero hacemos una ayuda a extrapolación a nivel europeo, aunque en Europa cada país gestiona sus residuos de momento como buenamente quiere o puede, algo que poco a poco esperemos que cambie. La adaptación de los nuevos sistemas desarrollados al sistema, como ha comentado David, no cualquier nuevo cambio tiene por qué ser beneficioso, pero desde luego si no lo hacemos, seguro que no va a ser beneficioso. Necesitamos verificarlo y probar cómo se adapta.
Una de las tareas de desarrollo en la que nosotros nos vamos a centrar es analizar en las fases de cribado. La fase de cribado en la planta de tratamiento es una de las primeras fases de adaptación del material para que luego pueda ser procesado en las diferentes etapas y seleccionado. Se pierden muchos envases de tamaño pequeño. Queremos analizar todos esos envases que por su tamaño no llegan a las fracciones adecuadas de recogida, ver cuáles son sus características, ver cuál es su comportamiento real y analizar todas esas posibles alternativas para que un envase que actualmente no se le está pudiendo dar una salida se convierta en una nueva materia prima y se reintroduzca en el ciclo. Y las últimas aportaciones que hacemos al proyecto es la validación de todas esas innovaciones en las 3 líneas que hemos visto de desacoplar el origen fósil, de desarrollo de nuevas alternativas de envasado y de ver esas nuevas tecnologías de selección y tratamiento con esa posible trazabilidad, cómo se van a adecuar a nuestro sistema y colaborar con eventos como el que hoy estamos aquí, en poder realizar las tareas de difusión y comunicación y todo el relacional con los stakeholders. Y por eso es el interés de una entidad como la nuestra en participar en este tipo de proyectos, que cada vez tienen que ser más, porque desde luego si no hacemos estos desarrollos no podremos alcanzar esos objetivos marcados. Muchas gracias. Ana, muchas gracias a ti, que has sido la más eficiente. Bueno, pues con los 5 minutos de retraso del inicio y los 4 del vídeo hemos acumulado 10 minutillos y donde hay confianza, Belén, ya sabes. Así que te voy a pedir que acortes tu exposición para terminar dentro de un plazo razonable. Belén Ramos es licenciada, me lo sé yo, es licenciada en farmacia y en biotecnología de los alimentos por la Universidad de Burgos. Y es responsable del área de medio ambiente de OCU. Lleva trabajando con nosotros, lo digo, desde el año 96. Y es pues, en OCU, y podemos hablar con orgullo, en este caso, nuestra experta en materia de medio ambiente. Ella nos va a informar sobre la participación de OCU en este proyecto y en particular sobre los resultados de una encuesta hecha a consumidores. Ya sabes, Belén. Bueno, muy buenos días a todos. La verdad es que me es un reto difícil porque me cuesta y me dicen que tengo que hablar despacio y si encima me están azuzando, pues luego esto es un contrasentido. Ante todo quisiera daros las gracias, pediros disculpas a los que os habéis quedado de pie. Creo que esto es una pena que no lo podáis degustar así tan cerca, me hubiera gustado teneros más cerca, pero ante todo muchísimas gracias por acompañarnos. Voy a ir directamente al grano. La verdad es que para nosotros ha sido un reto porque mucha gente, como decía Enrique al principio, dirá que qué hace OCU en un proyecto 2020 de investigación, pero realmente creo que ha sido un reto, ha sido una experiencia muy buena y yo creo que habría que repetir. Le estamos cogiendo el gustillo a estas cosas. Creo que siempre nos hemos quejado en muchos foros que siempre se hacen cosas para el ciudadano, pero sin el ciudadano. Nos preguntan después a posteriori. Pues gracias a este proyecto estamos involucrados en el diseño de nuevos materiales desde el principio. Entonces, OCU en este proyecto lidera lo que es la parte de consulta ciudadano o la parte social, pero no está sola. Trabajamos con otras organizaciones de consumidores de otros países con los que habitualmente hacemos proyectos comparativos o estamos en BU, que es una organización de lobby internacional en Bruselas, o International Testing, pero en este caso utilizamos estas 4 organizaciones, una italiana que es Altroconsumo, una portuguesa de Coprotest y una belga que es Testaxa, y replicamos todas las actividades de las que voy a hablaros ahora, las hacemos en esos 4 países gracias a que tenemos un buen nivel de colaboración y luego también usamos 2 partners, un partner turco que es el Ayuntamiento de Kartal, donde se están probando no solamente la parte social sino también las pruebas de reciclado y de implementación y el Ayuntamiento de Rijeka, que también es de Croacia. Entonces, todas las actividades que os voy a decir se hacen en esos 6 países. Eso nos permite concluir con bastante solidez porque estamos viendo un panorama bastante representativo de lo que es hoy en día la sociedad europea. Como os digo, estamos repartidos, tenemos países que están en zona norte, zona más mediterránea, con distintas costumbres, distintos hábitos y distintas expectativas respecto a los envases de plástico. El papel de los consumidores en OCU no es, como os digo, como otras veces, el mero hecho de hacer un acto de diseminación, sino que empezamos a tener tareas desde el principio. En el momento se nos pidió que queríamos conocer la percepción y las expectativas respecto a los envases de plástico.
Queremos saber cuál es el punto de partida y qué esperan los ciudadanos de esos materiales que va a desarrollar la industria para nosotros. ¿Por qué? Nos parecía interesante porque si sabemos lo que espera, podemos orientar a entidades como ITIP en las preferencias del diseño. A ellos les da lo mismo un bote grande, un bote pequeño, transparente. Es importante para nosotros que sea transparente, que sea biodegradable, que sea biobase o no. Entonces, quisimos ver cuál es el punto de partida en una encuesta que hemos hecho a 10.000 personas, que es lo que hoy os venimos a contar porque ya hemos acabado. Es una de las fases iniciales del proyecto. Pero en la segunda, para no perder, luego os pongo al final un poco las conclusiones. Pero también tenemos un papel a mitad de proyecto y creo que es el reto más importante que tenemos como consumidores, involucrarnos en lo que es la validación de los propios proyectos. Porque un nuevo envase de plástico tiene que ser sostenible técnicamente o tecnológicamente para que lo desarrolle en la propia industria, tiene que ser sostenible ambientalmente para que suponga realmente un avance y suponga realmente una mejora para la sociedad, pero tiene que ser socialmente aceptado porque no sirve de nada tenerlos en la estantería si nadie lo compra. Entonces, para evitar esos problemas de diseño, lo que se ha programado en este estudio es, con todos esos productos que os ha contado Aitana, pues las cápsulas de café, las bandejas de pollo, los detergentes en polvo, lo que vamos a hacer es una validación. La validación la vamos a hacer con consumidores reales a los que les vamos a enfrentar al producto tradicional y a la vez el producto que se está desarrollando y que nos diga si realmente supone un avance, si lo comprarían y cuáles son las barreras o los problemas que le ven. Por ejemplo, os digo, la bandeja de pollo. ¿Para ti es un problema que el film que va por fuera no sea totalmente transparente o tiene que serlo? Es esencial. Porque si no voy a comprar la bandeja porque no veo el pollo que hay al fondo, pues igual no es el mejor desarrollo o no puede salir al mercado hasta que no consigamos que sea totalmente transparente. Pero si no es un problema para nosotros, porque sí que soy capaz de verlo, aunque no sea con tal nitidez, pues igual puede ir adelante. Os digo el tema de lo que pretendemos demostrar con ese tipo de validación. Antes de que acabe el proyecto, se corregirán aquellas cosas que sean como matiz y las que no quedarán pendientes para otro futuro proyecto o otra fase del desarrollo. Eso se va a hacer con consumidores reales, con 30 consumidores en todos los países y lo tendremos listo para la fase final del proyecto, en el cual tenemos previsto hacer otro stakeholders meeting como lo que estamos haciendo hoy. Siento los palabrejos en inglés, pero como esto es un proyecto europeo, pues todas las definiciones van en inglés, ¿eh? En la fase final también tenemos un papel que es el de evaluar la aceptación social, no solamente de los productos, sino de todos los cambios que se supone a la cadena de valor. Porque, como estaba diciendo antes mi compañera de Coembes, pues intentan hacer mejoras en la fase de reciclado o en la fase de reincorporar materiales reciclados. Hay otros procesos, igual se hacen propuestas para cambiar proceso, no solo producto. Entonces, para eso, lo que estamos haciendo es, a los consumidores se les preguntará de nuevo qué es lo que piensan de esas innovaciones, pero para eso estamos diseñando este tipo de debates o de discusiones en las que pretendemos también recoger el feedback del proyecto a tiempo para cambiarlo con distintos grupos de interés. De ahí es que la fase segunda de esta presentación sea una discusión a puerta cerrada en la que ya queremos recoger vuestras impresiones, vuestras inquietudes, tanto de administraciones públicas, de empresas, como de grupos de interés de la sociedad civil. Y eso es lo que estamos haciendo en encuentros en distintas fases del proyecto, ¿vale? Entonces, a lo largo del proyecto, desde luego, vamos a diseminar. Esta sería una parte como una actividad de diseminación y lo estamos publicando regularmente en nuestras propias revistas, no solo en la española, sino también en las otras organizaciones de consumidores y también vamos a participar en eventos. Es decir, que los resultados, por ejemplo, monográficos de encuestas se pueden llevar a eventos o encuentros aparte. Entonces, como no hay mucho tiempo, quería presentaros las conclusiones de la encuesta. Esta encuesta tiene como 4 módulos, vete cargándola ya y así no perdemos tiempo. Tiene como 4 módulos que podrían ser casi como 4 mini encuestas. Os vengo a contar aquí los resultados internacionales, los más groseros, o sea, los más genéricos, pero luego que sepáis que existen unas conclusiones país por país, que por ejemplo las de país las encontraréis en la página web de OCU, por ejemplo, están colgadas, y luego también se pueden sacar, extrapolar, hacer unos análisis más en profundidad que haremos de ahora en adelante, pues de situaciones concretas, porque hay un aspecto que es hábitos, otro que de
de reciclado. Hay otro aspecto que es qué piensa el consumidor del problema de los plásticos, otro módulo que es qué piensa de los nuevos materiales plásticos y el último que es el tema de la información, cómo conseguir comunicar con ellos para conseguir que se incorporen en la cadena de valor. Y entonces ahora os voy a contar un poco el resumen de lo que hemos publicado. Sí, dale. Personas de Bélgica, Croacia, España, Italia, Portugal y Cartal participaron en una encuesta para dar a conocer hábitos y expectativas sobre los envases de plástico. Y queda claro que los plásticos domésticos son un problema para el planeta. Pero cuando vamos a hacer la compra no son tan importantes. La calidad y el precio priman. Así que a pesar de que reconocemos que encontramos productos que no necesitarían envases de plástico, son difíciles de comprimir o no permiten su reutilización, evitamos comprarlos solo de vez en cuando, como el 71% de los belgas. Pero, ¿cómo separamos los residuos en casa? A pesar de las diferencias que existen entre los distintos productos y países, bastante bien. Y eso que el nivel cae en picado entre los turcos y croatas. El 22% de los croatas no creen que su acción individual sea relevante. ¿Y por qué no se separa más? Que si hay que tener muchos contenedores en casa, que si los puntos de recogida están lejos, que si no hay recogida puerta a puerta, que si falta información. Otro tema, las bolsas del supermercado. En general, ya estamos acostumbrados a llevar bolsas de casa. Las de tela y las biodegradables son nuestras favoritas, menos en Cartal, donde un 80% prefieren comprar bolsas tradicionales. Italianos y croatas son los que más se quejan de las bolsas de supermercado, principalmente por problemas de calidad, aunque el tamaño y el precio también importan. Y preguntas en una tienda española por una bolsa biodegradable y te dicen ¿qué? Y es que a un 60% de los encuestados españoles no se las han ofrecido, y eso que estarían dispuestos a pagar por ellas. ¿Qué pensamos de los nuevos materiales plásticos? Para empezar, nos consideramos mal informados, pero si nos dan a elegir, preferimos productos envasados en plástico biodegradable frente al plástico biológico o reciclado, en detergentes, productos de higiene, alimentos frescos envasados y especialmente para cápsulas de café. Y un gran número de encuestados estarían dispuestos a pagar más, aunque otros no. En general, tampoco habría ningún problema en separar estos nuevos materiales de los otros tipos de plástico. Así que sí, el plástico es un problema. Y sí, realizamos acciones cotidianas que contribuyen a mejorar la situación. Pero si queremos construir un mundo sin problemas de plástico, necesitamos hacer más cosas e involucrar a más gente. Para ello, es clave contar con más información y dar a conocer las alternativas sostenibles. Bueno, pues nada más, simplemente que si necesitáis más información, ampliar, porque son 40, 50 preguntas, son 10.000 personas, nos ponemos a vuestra disposición, tanto en la página web de CIRPAR como en la de OCU encontraréis encontraréis información. En la página web de OCU están las conclusiones nacionales e internacionales más desarrolladas. Y nada más por mi parte, os invito, espero en la discusión. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues hemos acabado más o menos en punto. Os recuerdo que ahora va a tener continuidad esta sesión con un debate en diferentes grupos de discusión de interés que va a tener lugar entre las 13 y las 13:30 y va a ser en la sala Estocolmo. Ha habido un pequeño cambio de sala y será ahora en la sala Estocolmo. Os recuerdo que está en la 4ª planta, allí donde veis el caldero aquel, pues justo allí, y se puede acceder por los ascensores de esta parte o de la otra. Hacia la 3ª planta os esperamos allí para darle continuidad a los trabajos de 1 a 1:30. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia.